Listo. Ahí estamos. Sí, sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Listo. Ahí está. Sí, pues si quieres vamos arrancando. Yo creo que vamos ya iniciando por las personas que se empiezan a conectar, Perfecto. para ir viendo los temas que tenemos aquí planteados y la estructura que tenemos. No voy a ir arrancando con la presentación, y luego ya empezamos con la charla, doctor. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a las videocharlas de CIEJUV, el Centro de Investigación y Estudios Jurídico-Fiscales. Estamos muy contentos por reintegrarnos a las videocharlas en el 2022. Iniciamos con el ciclo en materia de derechos humanos y pues tenemos un invitado muy especial. Estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación, el doctor José María Soberanes Díez. Lo presento rápidamente. Él es licenciado en Derecho, es maestro en Ciencias Jurídicas, doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Ha publicado diversos libros, entre los que se encuentra La igualdad y la desigualdad jurídicas, México por Rúa 2011, así como diversos artículos de investigación en revistas jurídicas especializadas. Es profesor de materias relacionadas con Derecho Constitucional y Derecho Procesal a nivel licenciatura y posgrados. Actualmente es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y pues también fue profesor mío ahí en la maestría en Derecho, en Amparo y Derecho Constitucional en la Universidad Ibero en León. Y bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí. Perfecto, perfecto, doctor. Bueno, pues vamos arrancando con la charla del día de hoy. La charla del día de hoy se hace en formato en vivo, pero al igual que las otras videocharlas, pues se quedan hospedadas tanto en el sitio, que es ciehuf.mx, como en el canal de YouTube de CIEJUV. Sí, bueno, el tema de hoy es el acceso a la justicia en México, principalmente, considerado pues como un derecho humano, ¿no? No nada más un presupuesto procesal, sino un derecho humano que incluso tiene relevancia de tipo social, ¿no? Y pues los efectos de este acceso a la justicia o no acceso a la justicia en México, si hay un real y efectivo acceso a la justicia, es la cuestión el día de hoy. Y para arrancar, doctor, me gustaría que nos comentaras un poco sobre un artículo que siempre nos ha gustado, siempre nos ha parecido interesante, que es en relación con el juicio de amparo. El título del artículo es "El amparo está diseñado para que el quejoso no tenga la razón". Es un artículo donde te basas en estadísticas, un análisis importante del 2017. El artículo está disponible en la página del doctor, que es jsd.mx. Y pues hay algunos números que quiero destacar, doctor. Por ejemplo, hablas de que nada más de que el 84% de los egresos de los juicios de amparo son por tener la demanda por no interpuesta, por desechamientos, por sobreseimientos totales o sobreseimientos parciales. Hay un 9.6% que conceden totalmente un amparo. Hay un 20% en total que conceden el amparo de forma parcial y no amparan, o conceden el amparo y sobreseen en otra parte. Hablas de un 80% de posibilidad de no obtener nada. Entonces, arrancamos con este artículo, doctor. No sé qué nos puedas comentar hoy en el 2021, en el 2022. Pues que las cosas no han cambiado mucho. No han cambiado mucho. Justamente revisaba nuevamente los datos, cómo estuvieron el año pasado,
y eran pues, más o menos similares. Ahora lucen un poco más porque si uno se mete a la página estadística judicial del Consejo de la Judicatura, ya ponen gráficas, ¿no? Entonces de repente hay una que sube mucho, ¿no? Que es sobreseimiento o desechamiento de la demanda, ¿no? Destacan mucho. Entonces no ha cambiado esto. Ni la pandemia, ni que estamos en la undécima época, ni nada de nada, ni reforma judicial. Estas cosas no impactan al día a día. Ok, por ahí haces una pregunta en el artículo que también me resulta interesante. Y cuando platicamos con personas del Poder Judicial, siempre hay esta cuestión. ¿A qué se debe esto, no? ¿A qué se debe? A que verdaderamente, ya sea por la carga de trabajo o por el diseño legislativo del juicio de amparo, el órgano jurisdiccional provoca ese rechazo de las demandas o por la falta de capacidad de los abogados. Esa es una pregunta que dejas ahí en el artículo. Sí, la dejo y cada vez me decanto más a que hay algo de los jueces que quieren que no prospere. No los culpo, ¿no? O sea, ahí digo, pues bueno, platicando con unos, pero bueno, es distinto platicar a lo mejor en un foro formal a platicar con alguien de la judicatura en corto, en otro contexto, donde, bueno, pues ya van contando esta presión a la que están sometidos por el Consejo de la Judicatura. Los En está evaluando, números, ¿eh? en cuestión En de números. números. O sea, a ver, ¿cómo te evalúo? En pocas palabras, es cuántos asuntos llegaron, cuántos salieron. O sea, ahí vemos tu eficiencia. Eh, pues sacaste el 70%, pues estás bien, ahí te quedas. Sacaste el 40%, pues estás mal, te quitamos, ¿no? O sea, básicamente así lo revisan. Entonces, yo lo que quiero es sacar, lo que quiero es sacar asuntos de cualquier forma. Y la forma más sencilla es por una cuestión procesal. O sea, mientras antes se muera, mientras antes tenga mi egreso, pues es mejor porque me implica menos trabajo. Entonces, pues empezamos con que si llega una demanda, pues vamos a prevenir para empezar, ¿no? O sea, digamos ya como política, ¿por qué? Porque sabemos, a lo mejor no contestan la prevención, se equivocan, o sea, ya les ponemos ahí una primera mina, ¿no? Va a ser todo un campo minado el que haya que atravesar para obtener la razón, ¿no? O sea, es así, esta es la realidad. Entonces, oye, es que no es la firma, pues que vengan. Y en una de esas, pues no puede porque está de viaje o lo que sea, y bueno, pues ya tengo un egreso. Bueno, si no, pues desechar la demanda. Si no logro desechar la demanda, pues vamos a sobreseer porque ahí no tengo que estudiar el fondo. Falta interés jurídico, falta lo que sea. Cualquier presupuesto es una sentencia mucho más sencilla de elaborar, más fácil de sacar, ¿no? Vamos descartando. Logramos pasar las causas de improcedencia y uno diría, bueno, ya estoy del otro lado en este campo minado. No, todavía falta las causas de inoperancia. Es inoperante por esto tu concepto de relación. Estuvo mal planteado, estuvo tal. Entonces, lo han vuelto muy complicado pues para lograr sacar los números que les piden, para poder ser evaluados de una forma correcta. Sí, entonces, doctor, ¿crees que uno de los primeros problemas que tenemos del acceso a la justicia enfocado ahorita en el juicio de amparo tiene que ver con esa medición, con esa necesidad de medir el rendimiento de alguna forma? Sí, a ver, yo no estoy en contra que se mida, porque si no, pues también ahí van quedando los asuntos. Pues no los estoy sacando y no los estoy sacando porque no les estoy pidiendo resultados. ¿No? O sea, creo que es bueno que se mida, pero yo creo que debería ser unas evaluaciones en 360 grados, ¿no? O sea, totales. O sea, sí, cuántos egresas, pero dos, ¿en qué sentido? ¿Cuántos te son revocados?
Ok. Sacaste el 80% de tus ingresos, muy bien, pero de todos los que sacaste, te fueron revocados después, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, creo que hay que buscar evaluaciones de otro tipo, más allá de ingresos contra egresos. Sí, el problema es cómo evalúas si se está posibilitando, ¿no?, el acceso a la justicia, ¿no? Es complicado evaluar, sobre todo en los números que veíamos de las sentencias de fondo, eh, cuántas se resuelven de fondo, pues también es complicado realizar una medición, ¿no? Sí, sí, es complicado, pero digamos, todo asunto se va a segunda instancia o va a tener un recurso, toda decisión. ¿Qué tanto se los están revocando? Ahí lo está evaluando ya el superior jerárquico. O sea, creo que tampoco es que se metan al fondo de, sino cómo estar viéndolo el tribunal colegiado o la corte en su caso. Sí, sí. Ok, entonces de aquí, pues quiero brincar ya de lleno al derecho humano, al acceso a la justicia, ¿no? Vemos que está regulado en México, en la Constitución, en el artículo 17, Ujú. junto con, de forma muy relacionada con la tutela judicial efectiva, ¿no? De ahí a veces se trata un poco medio de separar, pero pues está totalmente entrelazados, ¿no? Resulta ser a lo mejor el mismo sentido, del mismo, distintos aspectos, pero del mismo derecho, ¿no? Que es derecho a la Mm, justicia. Y en materia internacional, pues lo vemos que se ha dividido en dos, ¿no? De la Convención Interamericana, en el artículo 8, en el artículo y el 25. 25. Defensa adecuada, derecho de audiencia previa y recurso efectivo, ¿no? Y en esa parte del recurso efectivo, hay dos vertientes donde la Corte Interamericana nos habla para cómo podemos tener un correcto acceso a la justicia y nos dice que ese recurso efectivo tiene que ser también adecuado y eficaz. O sea, lo que yo tenga tiene que ser adecuado para el tipo de justicia que yo estoy solicitando y eficaz, tiene que resolver la problemática. Y nosotros tenemos un aprecio casi que hasta nacional, lo siento yo por el juicio de amparo, pero no sé qué tanto sigue siendo todavía hoy el recurso efectivo y adecuado para violaciones de derechos humanos, sobre todo que entramos en etapas de derechos sociales, ¿no? De derechos económicos, culturales, ambientales. No sé cómo lo veas, doctor, esa parte del juicio de amparo. Sí, a ver, yo diría que en términos generales no me parece adecuado, que no cumple con los parámetros del artículo 25 de la Convención Americana. Sí, por los DESC, en muchos casos, pero también me iría a otros derechos de otra naturaleza que son mucho, digo, no quiero decir más importantes. eh, Sabemos que todos tienen la misma importancia, pero quizá puedan ser violaciones más graves. O sea, pensé en una violación grave a derechos humanos. Una tortura. Ujú. Si yo me voy al juicio de amparo, lo más probable es que me digan que hay que sobreseer, porque no hay forma de volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ¿no? Me van a aplicar esa causa de improcedencia. Pues lo que te hicieron, los toques, los tehuacanazos, pues ya te lo hicieron, no te lo puedo quitar yo como juez, ya está en el pasado. Eso es lo que me dirían hoy. Sí, Me dirían hoy por hoy un juez de distrito me va a sobreseer. Y estamos pensando aquí en un derecho económico, social o cultural. sí, Es mi integridad personal, sí es individual. claro. Y los derechos sociales, pues no se diga. O sea, voy a tener muchas dificultades, cada vez menos, de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte, pues que le ha ido quitando a la suspensión, ¿no? Algunos de sus caracteres o tradicionales, ¿no? Como que no proceden contra de omisiones o este tipo de cuestiones que poco a poco lo han ido eh, permitiendo más, pero pues hay derechos que va a ser muy difícil tutelar, ¿no?
o Ujú. aspectos de un derecho, porque pues, digo, por ejemplo, el derecho a la salud. Bueno, si no quieren dar vacunas, bueno, pues ya hay criterios recientes, pues hay que darlas y desde la suspensión. A lo mejor otro aspecto, pues no me lo van a tutelar. Pues aquí no hay un médico en este pueblo, ¿no? Ujú. ¿Y crees que la solución sea una institución nueva o más especializada o una reforma al juicio de amparo? ¿Qué podría hacer México ahí para verdaderamente pues, cumplir con esta obligación en materia internacional? Bueno, a mí me parece que son dos cosas. Uno, quitarle algunas de los tecnicismos en la ley, o sea, porque si hay una materia técnica es el amparo. Ujú. Es sumamente técnica, o sea, es más fácil litigar otras materias es que el amparo porque está lleno de estos recovecos y de estas minucias que lo vuelven muy, muy, muy complejo. Desde luego sí hay que hacer adecuaciones a la ley. Pero por otra parte, pues yo creo que hay que sensibilizar a los jueces, ¿no? O sea, en cómo lo interpretan, en cómo lo ven, la aplicación. Pues, muchas de las causas de improcedencia o de inoperancia y tal, pues han sido inventos de los jueces de amparo, ¿no? Sí, Creo yo que sí es mucho de sensibilizar, decirle, pues no es un expediente más, aquí hay una persona detrás de esto que tiene una problemática que quiere ser protegida. sí. Ahora, sobre ese tema, uno platicamos con personal del Poder Judicial, con gente interna, y ellos defienden a ultranza las formalidades procesales. O sea, formalidades no me refiero desde un punto de vista del debido proceso, sino formalidades como tal, como cumplir con presenta, copia de tu credencial para que proceda. O sea, ellos defienden ese tipo de formalidades y como una necesidad casi para que ellos puedan pronunciarse, ¿no? No sé qué tanto sea necesario flexibilizar este tipo de situaciones. Por ejemplo, me acuerdo que en la pandemia abren la posibilidad del juicio virtual, ¿no? Ujú. La oficialidad de partes en línea, tribunales abrieron y luego cerraron cuando dice que se acabó la pandemia, volvieron a cerrar, pero bueno, Poder Judicial la quedó ahí, pero incluso desechaban mucho por cuestiones de la firma, ¿no? O sea, se hacían unos tratados en donde ellos mismos se respondían sobre qué representaba la firma electrónica y de quién tendría que ser la firma electrónica y la fiel y ese tipo de cosas. Entonces, ¿son tan necesarios los presupuestos procesales, las formalidades? Yo pienso que no. O sea, dice, por ejemplo, refiriéndose al trámite del amparo indirecto a la Constitución, o sea, me encanta porque, digo, es una utopía muy bonita lo que viene ahí, pero es que así debería ser, porque dice, se limitará el trámite, usa esta expresión, el artículo 107, a pedirle, ¿no? Se admitida la demanda, se le pedirá un informe a la autoridad, se citará una audiencia en la que se desahogarán las pruebas, los alegatos, y ahí mismo se dictará sentencia. ¿Ah? Eso dice la Constitución, se limitará a esto, pues sí, ojalá fuera eso, ¿no? Entramos en una serie de vericuetos, ¿no? No, es que tiene que diferirse, y llegó y el informe y no está acordado, y entonces empezamos con una serie de cuestiones y de formalismos. O sea, por ejemplo, esto de la firma, ¿no? Dicen, bueno, vamos a flexibilizar y vamos a permitir no solo la FIREL, la del Poder Judicial, sino permitir la FIEL, ¿no? Del SAT, que pues, es más generalizada para que se pueda promover. Y muy bien, pero pues, desechan y desechan y desechan, ¿no? O sea, yo conocí hace un par de semanas un asunto que subimos la firma de la persona y el sistema me decía, aquí está, expide que ya se subió su certificado,
pero algo pasa que no le llega no le llega al juzgado el archivo, ¿no? Desechada la demanda. Oye, pero es que aquí yo la tengo, aquí tengo mi certificado, algo pasó, o sea, tu sistema no sirvió, o sea, si se cae WhatsApp, si se cae Facebook, si se cae Twitter, que son empresas que viven de eso con todos los recursos y todo, o sea, que no se caiga el portal de servicio en línea del Poder Judicial y que no tenga un error, ¿no? O Sí. sea, los iPhones tienen errores, o sea, y, las empresas más importantes lo tienen, pero ellos no, ¿no? Pues es que no, y no hay forma de hacerles ver, pero aquí lo tienes, no, que no hay, oye, pero es que no puedes hacer eso. O sea, le dan una infalibilidad o una creencia de infalibilidad a un sistema que no debería tenerlo, que resulta a veces preocupante. O sea, yo creo que hay que inferir, bueno, me llegó aquí un escrito. Creo que la inferencia válida es alguien lo escribió, o sea, hay alguien detrás de esto, o sea, no llegó nada más por, en fin, no se sabe si es la voluntad o no. Bueno, pues pregúntale, a ver, si era tu voluntad, Sí. ratifica, o sea, creo que es lo más sencillo, o sea, es el sentido común, ¿no? Sí. O sea, si yo en clase veo un examen que me entregan sin nombre, se le olvidó a alguien poner, a alguien se le olvidó poner, ay, sí, fui yo, ¿no? Pues porque yo infiero que no llegó ahí por Sí. magia, ¿no? Sí, nadie va a decir, yo hice el examen, yo presenté la demanda sin ser, ¿no? Sí, pues ven y ratifícalo y ya está, ¿no? Pero digamos, son cosas que van con el sentido común, o sea, a veces no, es que tiene que ser así, ¿no? Entonces, esta rigidez que es tan impropia de la vida diaria, cotidiana, en donde no somos así, es lo que nos choca, ¿no? Y lo que a veces nos duele del Poder Judicial que traten con esa severidad, ¿no? Hacia una parte, ¿no? Porque claro, si es la autoridad, no trajo a tiempo su informe con justificación, diferimos la audiencia, no pasa nada. No estás haciendo esto, no estás cumpliendo a tiempo. O sea, a mí se me va un segundo, 2 segundos en que subo una demanda como quejoso, Ya. al otro, pues, no has cumplido, no hay problema. Y todo lo que tú digas se tiene por cierto. Que lo pruebe entonces que no estás mintiendo. O sea, no creo que se pueda estar así. Ahora, en ese tema, por ahí había leído que la Comisión Interamericana, hablando sobre todo de lo formal que se vuelven algunos medios de defensa jurisdiccional, hablaba de cuando hay involucrados DESCA, cuando hay involucrado DESC, eh, tal vez la necesidad de crear una instancia jurisdiccional informal. ¿Sería viable en México una instancia jurisdiccional informal? O sea, casi como nos decías a la letra de dime y nosotros incluso hasta tomamos medidas precautorias para preservar la materia de los derechos colectivos que estén en dificultad, que estén viéndose afectados. A ver, yo, yo creo que sí sería viable, ¿no? O sea, o bueno, lo hemos intentado muchas veces, o sea, la justicia laboral y no dar que estos juicios se fueran con un juez ordinario, sino que en su momento hubiera una junta de conciliación y arbitraje que permitiera, y pues tú dime y yo pido las pruebas, o la justicia agraria, Ujú. pues son ejemplos de que aquí se puede, ¿no? O sea, donde se ha flexibilizado. ¿No? Si tienes la razón, tampoco voy a estar aquí a los formalismos. O sea, cuando se lleva un juicio con suplencia de queja, pues al juez se le permite, digo, no ponerse de un lado, ¿no? Que no se trata de esto, sino pues de actuar conforme a derecho, pero conforme al derecho de fondo. O sea, si tú tienes la razón, pues no tienes que ser un impedimento que firmaste con pluma azul y no con pluma negra, ¿no? O sea, en México a veces somos
para estas cosas, para muchas permitimos mucha informalidad. Pues no pasa con esto, pero pues uno va a sacar el pasaporte pues, con pluma negra y si no, pues, requisito de existencia, ¿no? El color de la pluma. Y no se vale, ¿no? O sea, va en contra del sentido común. Sí, ahora, pasando también ya en esa parte del derecho como una parte negativa de no impedirte, porque luego viene la parte positiva, ¿no? Que también quiero platicar un poquito de eso, pero ahorita en la parte negativa de no impedirte, ¿qué tanto es necesaria una capacitación? O sea, una capacitación dentro del Poder Judicial, pero no desde un punto de vista tan técnico, porque sí están, hay muchas capacitaciones, pero todas se vuelven muy técnicas, ¿no? ¿Qué tanto necesitan una capacitación en materia de la vulnerabilidad? O sea, en materia de la vulnerabilidad estatal. Porque incluso uno platica con personal del Poder Judicial y no reconocen una situación de vulnerabilidad social en el país, ¿no? Hay todavía creencias o hay todavía pensamientos en México dentro del Poder Judicial de que no hay una vulnerabilidad estructural como tal, sino que tenemos que seguir peleando por libertades, ¿no? No hay esa parte de transformarse a los sistemas vulnerables, a la visión. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. A ver, están muy capacitados. O sea, digamos, no cualquiera entra, no cualquiera va a tener un ascenso, les están dando cursos, becan para que tomen maestrías y doctorados y especialidades. O sea, no creo que haya otro poder en México con la preparación académica técnica que tiene el Poder Judicial. Pero efectivamente, no, están en burbujas a veces, lejos del México real que uno puede ver, ¿no? O sea, se quedan aquí. Esto, por ejemplo, se ve en cómo se hacen los concursos para ser juez de distrito, magistrado. ¿No? Me van a hacer un examen primero de conocimientos, que me va a implicar aprenderme todas las tesis de memoria. ¿No? Me tengo que meter el semanario judicial en la cabeza. Bueno, ¿y eso qué sirve? O sea, cuando yo resuelva, pues lo voy a tener a la vista. Sí. No es como, ¿por qué te aprendes la ley? Ahí la tienes y lo ves. O sea, ponte a hacer un proyecto de sentencias y tú como juez no vas a hacer proyectos de sentencia. Eso te los van a hacer tus secretarios. Mejor califico tu criterio. No hay una valoración de esta sensibilidad social. ¿Y se ¿No? puede capacitar? Por ejemplo, muchas veces dices que los médicos son humanos, ¿no? Una profesión en la que uno dice, tienen este sentido. Y hay algo que hacen los médicos que es el servicio social. ¿No? A veces como abogados, pues, pues lo voy a hacer en un despacho o en un... Pero ellos se tienen que ir a un pueblito, los médicos, un año entero, y ahí van a estar viviendo, viendo los problemas y atendiendo la faringitis de un niño y un parto en la noche y, y luego les agradecen y les llevan un pavo o un pollito ahí que hizo la... No tienen esta experiencia, o sea, creo que con esto es lo que se debe tener, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vive el ciudadano de día a día que no está en el juzgado eh, con aire acondicionado entre muchos expedientes? O sea, que todo sea escrito también es una cosa, ¿no? O sea, en la realidad, viendo a la gente, viendo el rostro, pues es otra, ¿no? Que las frías hojas de un expediente cosido con aguja e hilo. Sí, son hojas, no son seres humanos, ¿no? A final de Así cuentas. es. En la corte hay un mural que me llama la atención, lo pusieron justo en la puerta donde entran los ministros, que es de Rafael Cauduro, es Ujú. hiperrealista,
y son archiveros, archivos antiguos, con expedientes, o sea, una escena típica de un juzgado en México, pero en cada expediente dibujó un rostro. O sea, dijeron los ministros, miren, Hay o una sea, persona en hay cada. una persona ahí. Sí, sí, no es un número de expediente. Luego, por eso también tratamos nosotros de hacer a veces alegatos de oído, ¿no? Para que digan, bueno, por lo menos que no seas una hoja, ¿no? Que sean, cuando te vayan a resolver, se acuerden, ah, pues es el asunto de los señores o del señor que vino, para que se vuelva humano, ¿no? Sí, claro. Pero la pandemia pues ha dificultado mucho esto, ¿no? Es otra cosa Sí, de acceso a la justicia, ¿no? Un respecto que uno pueda ir y plantar cara y que, ¿no? Y que sí. ahora pues no se ha podido. No, ahora es todavía peor, ¿no? Sí, ha sido muchas reclamaciones de abogados. Hay un sistema de citas ineficiente y no se puede hacer nada. Sí, no puedes ir cuando quieras saber tu expediente, ¿no? Y no Así hay es, una persona que esté ahí para ver quién está resolviendo, ¿no? ¿Cómo así podemos es. ver esto? Para ir ya en los últimos temas, doctor, y no quitarte mucho de tu tiempo, las acciones positivas del derecho humano al acceso a la justicia. Bien, todas las negativas es no impedir formalismo, pero hay positivas, ¿no? Y la Corte Interamericana ha hablado de varias acciones positivas desde un punto de vista normativo, o sea, desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico. Entonces yo aquí tengo una duda, sobre todo para ir empezando en esta parte de las acciones positivas. ¿Qué tanto, qué tanto es necesario y es exigible institucionalmente que los asuntos en donde tengan involucrados derechos, tal vez de tipo colectivos o de tipo sociales, aun y cuando la causa sea individual, la sentencia tenga que abarcar otro tipo de pronunciamiento? O sea, ¿sabes qué? Yo te pido mi vacuna, ¿no? Entonces siempre es como que la fórmula de que tú lo solicitaste, a ti te amparo. Pero ¿qué tanto puede un juzgado o se le tendría que exigir a un juzgado, oye, esta señora te está pidiendo su vacuna porque en su comunidad rural no hay, y tú tienes ya los elementos para pronunciarte de que en esa comunidad el poder ejecutivo o el Estado lleve vacunas, ¿no? ¿Qué tanto es posible esto? O sea, terminar de esa fórmula del peticionario. Bueno, creo que es lo deseable. Creo que es lo deseable para todos, ¿no? Y que es parte, por ejemplo, de esto que dice la Corte Interamericana cuando dice, pues los derechos son interdependientes, indivisibles. O sea, y así lo dice el tercer párrafo de nuestra Constitución, ¿no? Que hay que verlos en su conjunto, no solo el conjunto de derechos, sino el conjunto de personas que se pueden ver, ¿no? O sea, hay que hacer estas cadenas de derechos para ir localizando estos centros, estos epicentros de violaciones. Eh, Veo la resistencia de todo esto, que es el amparo, o lo que han sido los amparos fiscales, ¿no? El costo que puede tener, el costo de los derechos. Que dicen, bueno, pues a este sí le pago, pero pues no quiero yo porque esto me va a implicar un costo presupuestal muy grande, que va a ser muy difícil de poder mantener, ¿no? Y los mismos jueces tienen ese miedo. O sea, ok, quieres que le dé presupuesto para que se vacunen esta comunidad o que hay una clínica, pues de dónde, o sea, los recursos los tengo limitados, pues de dónde voy a jalar, pues de ti, Poder Judicial. Eso siempre es un temor que tienen, ¿no? Sí, la parte económica, ¿verdad? La parte La de parte económica, presupuestaria. ¿no? Sí, bueno, en Entonces, esa parte de situaciones positivas, obligaciones que tiene el Estado, eh, hay una parte donde la Corte, la Comisión Interamericana, hablan de una necesidad de judicial o de políticas públicas de educar a la población a que puede ir a pedir justicia. O sea, en esa parte donde dicen, bueno, sí, o sea,
hay un sector muy limitado que sabe que hay un tribunal y que lo va a escuchar, ¿no? O sea, hay una parte poblacional muy amplia que ni siquiera tiene el conocimiento de que, oye, puedo ir, o sea, puedo ir a solicitar esto a un juez y el juez me lo va a dar, ¿no? O sea, ¿qué tanto las políticas públicas tienen que atender a eso o qué tanto el Poder Judicial tiene que atender a eso? Y si sirven estos TikToks que saca el ministro o esa publicidad que se están dando, si tiene ese efecto o no. A ver, yo creo que no tienen mayor efecto. Empiezan los anuncios. La Constitución protege tus derechos y nosotros a la Constitución. Suprema Corte. Vale. Pues voy a la Suprema Corte. Yo, sin abogado, presento mi... Pues me lo van a desechar, ¿no? Tienes que irte a un juez de distrito y tienes que cumplir estas formalidades. Entonces se vuelve, o sea, ¿para qué se gasta en esos anuncios que no son? O tribunal electoral, estamos para proteger tus derechos políticos electorales. Ok, pero no puedo yo ir, necesito un abogado. No hay forma, me vas a desechar que lo quiera hacer. Dos, pues los TikToks van dirigidos a un público muy concreto. Ujú. O sea, si empieza ahí a hablar de un tema técnico, o aunque lo quiera no hacer técnico, de lo que resuelven este delito de Veracruz, ¿no? De la autoridad ayer, bueno, pues, digamos, una cuestión, es el principio de tipicidad. Son cosas muy técnicas que no tienen que llegar, o sea, sería más interesante que hubiera una defensoría pública para estos casos, Ajá, ampliar las a defensas. ampliarlas, a qué pueden ayudar, o sea, y así como los médicos que decíamos hace un momento, pues van y se forman, o sea, forman en el sentido de formar, de educación, haciendo su servicio social en un, pues, posiblemente los abogados tengamos que hacerlo también y ayudar a estas personas. Porque Sí, se necesita aquí y en Estados Unidos y en China y en cualquier país, voy a necesitar un abogado que me acerque sí, a la justicia. sí, se Sí, necesita el abogado, ¿no? sí, Final de cuentas. Este, pues muy bien, doctor, para no quitarte ya más tiempo y ir concluyendo, no sé, si puedas, algunas conclusiones que nos quieras compartir para pues, esta necesidad de acceso a la justicia en México, principalmente, algo que nos quieras compartir. yo creo que, bueno, está este libro de Dworkin, tomarse los derechos en serio. Yo creo que este es un derecho que hay que tomarse en serio, ¿no? Que a veces lo damos como sentado, bueno, pues hay tribunales, pues sí, existen tribunales de la colonia, del virreinato, hay procedimientos, pues sí, los ha habido, eh, pero lo que no hemos querido es perfeccionar, o sea, dar un salto, ¿no? O sea, quizá poniendo una analogía pues, con la educación, pues sí, sí puede haber escuelas que ahí estén, ¿no? Pero pues, ahí es en una palapita, con cualquier cosa, tenemos que buscar que sean de más calidad, que estén más cerca, con mejores maestros, más capacitados. Lo mismo tendríamos que hacer en la justicia, más cercana, más sensible, pues una mucha mayor calidad en el acceso a la justicia. O sea, existen las vías, o sea, eso no lo vamos a negar. Desde esa Ujú. perspectiva no se viola en México, de que hay vías, o sea, que hay amparo y hay juicios ordinarios civiles y penales y laborales, etcétera. Pero no, quizá estemos hablando de un Windows 3.1 para el mundo de hoy. Sí. Muy bien, doctor. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Pues es una plática que siempre nos sirve a todos los estudiantes de derecho, ¿no? Los practicantes de derecho para ir conociendo sobre todo este tema de derechos humanos. Y No, pues al contrario, el agradecido soy yo por permitirme platicar con este foro tan interesante.
Sí, y aquí pues siempre vas a tener las puertas abiertas para eh, ir elaborando más pláticas, ¿no? En materia de constitucional y de derechos humanos. Muchísimas gracias. Sí, también les agradecemos a ustedes. Sigan pendientes del ciclo de derechos durante el año y los esperamos en los canales y en las redes sociales de CIEJUF.